La oscuridad que crece en silencio. No existe una única fórmula para crear un monstruo. La mente humana es un laberinto de experiencias, traumas y predisposiciones, un mapa complejo donde las carreteras al bien y al mal se bifurcan de maneras inesperadas. Los asesinos en serie no nacen, se construyen, pero los cimientos de esa construcción a menudo se asientan en la infancia. Piensa en el caso de Ted Bundy, un hombre que proyectaba la imagen de un estudiante brillante y carismático, un futuro prometedor. Pero bajo la superficie, su infancia estuvo marcada por la ausencia de una figura paterna y la ambigua relación con su madre. A menudo, estas carencias tempranas crean un vacío emocional, una sed insaciable de control y poder que, con el tiempo, busca llenarse de las formas más retorcidas. El desarrollo de una personalidad antisocial, un rasgo común en muchos asesinos en serie, no es un interruptor que se enciende de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un río que se desborda poco a poco. Empieza con pequeños actos de crueldad hacia los animales, un patrón que se repite en las historias de muchos de estos individuos. El maltrato a mascotas no es solo un indicador de sadismo, sino una forma de experimentar con el control y la dominación sobre un ser indefenso. Es un ensayo para actos más grandes, una escalada de violencia que se normaliza con cada paso. El aislamiento social juega un papel crucial. Muchos asesinos en serie, a pesar de su aparente normalidad o incluso encanto, vivieron vidas de profunda soledad. La falta de conexiones emocionales significativas les impide desarrollar la empatía, esa capacidad innata de sentir el dolor de otro. Sin empatía, el sufrimiento ajeno se convierte en un simple objeto de estudio o, peor aún, en una fuente de placer. Es la deshumanización del otro, un paso necesario para cometer atrocidades sin sentir remordimiento. La víctima no es una persona, es una cosa, un objeto que sirve a un propósito sádico. Las fantasías son el caldo de cultivo. En la mente de un futuro asesino, las fantasías de dominación y violencia se incuban y se perfeccionan. No son pensamientos pasajeros, son narrativas detalladas y elaboradas que se repiten una y otra vez. Estas fantasías son un escape de la realidad, un mundo privado donde el individuo tiene el control absoluto y puede ejercer su poder sin consecuencias. Con el tiempo, la línea entre la fantasía y la realidad se difumina, y la necesidad de llevar a cabo esas fantasías se vuelve irresistible. Es el impulso de dar vida a un guión que ha sido escrito y reescrito cientos de veces en la oscuridad de la mente. El factor de la adicción al poder no puede ser subestimado. Para muchos, el acto de matar no es solo un fin, sino una experiencia en sí misma, una droga. La sensación de ser el dueño de la vida y la muerte de otro ser humano produce una euforia que ninguna otra experiencia puede igualar. Es una descarga de adrenalina y un refuerzo psicológico que crea un ciclo de repetición. El asesino no solo disfruta del acto, sino de la planificación, la persecución y el control que ejerce sobre su víctima. Cada etapa del proceso es una fuente de placer. El despertar del depredador. No todos los asesinos en serie son monstruos desde el inicio. A menudo, hay un punto de inflexión, un evento traumático o una serie de fracasos que actúan como catalizadores. Este es el momento en el que la fantasía se encuentra con la realidad, el momento en el que el depredador emerge de la sombra. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, luchó con su homosexualidad y su aislamiento social durante años. Su primer asesinato, el de Steven X, no fue un acto premeditado, sino el resultado de una fantasía sexual que se salió de control. Ese acto, lejos de horrorizarlo, le dio una sensación de poder que nunca había experimentado. La disociación es un mecanismo de defensa psicológico que a menudo se activa en este punto. El individuo se separa de la realidad, creando una versión de sí mismo que es capaz de cometer atrocidades sin sentir remordimiento. Es como si el asesino se pusiera una máscara que le permite ser un monstruo sin tener que lidiar con las consecuencias emocionales. El yo que comete el crimen no es el yo normal, es una entidad separada, un alter ego que toma el control. El primer asesinato es el más difícil, el que rompe la barrera psicológica. Después, la barrera se debilita con cada acto de violencia. Es un proceso de desensibilización, una forma de entrenar a la mente para que ignore el horror y se centre solo en el placer. Es como un músculo que se atrofia, con el tiempo, la capacidad de sentir empatía y remordimiento desaparece casi por completo.
El asesino ya no ve a sus víctimas como seres humanos, sino como objetos, como piezas en su retorcido juego. Las primeras víctimas a menudo son elegidas al azar, una forma de probar el terreno y de ver si el asesino puede salirse con la suya. El éxito de estos primeros crímenes refuerza el comportamiento y le da al asesino la confianza para seguir adelante. Se crea un patrón, un modus operandi que se perfecciona con cada asesinato. El asesino aprende de sus errores, se vuelve más astuto, más escurridizo. La cacería se vuelve más importante que la muerte en sí misma, una búsqueda constante de la próxima dosis de poder y control. La escalada de violencia es una característica común en la trayectoria de los asesinos en serie. Lo que comenzó como un simple asesinato puede evolucionar a actos de tortura, mutilación o incluso canibalismo. El asesino se aburre de la misma fantasía y busca formas más extremas de excitación. Es una búsqueda constante de la emoción, una necesidad de ir más allá, de romper los límites. Esta escalada es una señal de que el depredador se siente más seguro, más invencible, más en control. La máscara de la normalidad. Uno de los aspectos más aterradores de los asesinos en serie es su capacidad para camuflarse en la sociedad. Muchos de ellos son vecinos amables, padres de familia, profesionales respetados. Ted Bundy, el estudiante de Derecho, o Dennis Rader, BTK, el devoto bautista y líder de los Boy Scouts, son ejemplos perfectos de esta dualidad. Viven una vida normal en la superficie, mientras que en la oscuridad, cultivan una identidad secreta y monstruosa. Esta habilidad para la doble vida se conoce como compartimentación. La mente del asesino divide su realidad en dos esferas separadas, el mundo público, donde es una persona normal y funcional, y el mundo privado, donde es el depredador. Estas dos realidades no se tocan, no se contaminan la una a la otra. El asesino puede ir a trabajar, cenar con su familia y luego salir a cazar sin que nadie sospeche nada. Es una forma de proteger su identidad, de mantener su secreto a salvo. La fachada de normalidad es una herramienta de manipulación. El asesino la utiliza para ganarse la confianza de sus víctimas y de la gente a su alrededor. No se ve como un monstruo, se ve como un vecino, un amigo, un colega. Esta apariencia de inocencia es lo que lo hace tan peligroso. Las víctimas nunca sospechan que la persona amable que les ofrece ayuda es en realidad su depredador. Es el lobo vestido de oveja, el enemigo que se esconde a plena vista. La necesidad de mantener esta fachada es una fuente de estrés constante. El asesino vive con el miedo de ser descubierto, de que su mundo secreto se derrumbe. Este estrés se alivia con el acto de matar, un acto que le da una sensación de poder y control sobre el caos. Es una paradoja, la misma cosa que lo pone en riesgo es la misma cosa que lo hace sentir invencible. La ausencia de remordimiento es un pilar de esta máscara. El asesino no siente culpa por sus crímenes, porque ha deshumanizado a sus víctimas y ha justificado sus acciones en su propia mente. Para él, lo que hace no es malo, es una necesidad, un impulso que no puede controlar. Es una narrativa personal en la que él es el protagonista, y sus víctimas son solo actores secundarios, un medio para un fin. El rol de la fantasía y la seducción. La mente de un asesino en serie es un teatro de fantasías, un universo paralelo donde sus deseos más oscuros pueden manifestarse sin consecuencias. Estas fantasías no son meras ideas, son escenarios elaborados y detallados, guiones que el asesino repite una y otra vez en su mente. La fantasía es el motor que lo impulsa, la droga que lo seduce. La fase de planificación es tan crucial como la ejecución misma. El asesino pasa horas, días, incluso semanas, planeando sus crímenes. La elección de la víctima, el lugar, la forma del ataque, todo es parte de una narrativa que ha sido perfeccionada en su mente. Esta planificación no solo le da control, sino que también prolonga la excitación. Es la anticipación lo que le da placer, la promesa de que la fantasía se hará realidad. La seducción de la víctima es un componente clave en muchos casos. El asesino se gana la confianza de su presa, la atrae a su mundo con engaños y promesas. Es un juego de poder psicológico, un duelo de voluntades en el que el asesino sabe que va a ganar. La seducción no es solo para capturar a la víctima, sino para humillarla, para despojarla de su dignidad y de su voluntad. Es una forma de control total. El ritual es una parte fundamental del crimen.
Para muchos asesinos en serie, el acto de matar no es suficiente. Necesitan un ritual, una serie de acciones que les dan una sensación de orden y de significado. El ritual puede ser tan simple como la forma en que se viste el asesino, o tan complejo como la forma en que mutila el cuerpo de la víctima. El ritual es la manifestación física de la fantasía, la forma en que el asesino da vida a su mundo interior. La colección de trofeos es otra forma en que el asesino mantiene viva la fantasía. Un trofeo, ya sea una joya, una foto o una parte del cuerpo, es un recordatorio tangible del poder y del control que ejerció sobre su víctima. El trofeo le permite revivir el crimen, de recrear la experiencia una y otra vez en su mente. Es una forma de perpetuar la fantasía, de hacerla inmortal. La búsqueda de la fama y el reconocimiento. Contrario a la creencia popular, no todos los asesinos en serie son reclusos que operan en las sombras. Muchos, como el asesino del Zodíaco, o Dennis Rader, el asesino BTK, buscan la fama y el reconocimiento. Su objetivo no es solo matar, sino ser vistos, ser temidos. Quieren ser el centro de atención, los protagonistas de su propia película de terror. Esta necesidad de reconocimiento se conoce como narcisismo patológico. El asesino en serie cree que es superior a los demás, que sus crímenes son una forma de arte, que él es un genio incomprendido. La falta de atención en su vida real, la sensación de ser insignificante, se compensa con la atención que reciben por sus crímenes. La fama, aunque sea por una razón terrible, les da una sensación de poder y de importancia que nunca han tenido. La comunicación con la policía y los medios es una parte integral de este juego. El asesino envía cartas, hace llamadas telefónicas, deja pistas. Es una forma de burlarse de las autoridades, de demostrar que es más inteligente que ellos. Cada mensaje es un desafío, un recordatorio de que él tiene el control. Es una forma de manipular la narrativa, de asegurarse de que su historia sea contada de la manera que él quiere. El placer de la persecución no es solo un acto físico, es un acto psicológico. El asesino disfruta de ser buscado, de ser el centro de una cacería humana. La adrenalina de la persecución, el riesgo de ser capturado, solo aumenta la excitación. Es un juego del gato y el ratón, y el asesino sabe que es el gato. La cultura popular juega un papel en esta búsqueda de la fama. Las películas, los libros y las series de televisión sobre asesinos en serie pueden romanticizar el crimen y convertir a los asesinos en figuras de culto. Esto puede alimentar el ego del asesino y darle la sensación de que sus crímenes son importantes, que su historia merece ser contada. El legado del traumatismo infantil. La infancia es la etapa en la que se forman los cimientos de nuestra personalidad. Para muchos asesinos en serie, esa etapa estuvo marcada por el trauma. Abuso físico, sexual o emocional, negligencia, abandono, estas experiencias dejan cicatrices profundas en la psique y pueden ser el punto de partida de un viaje hacia la oscuridad. El abuso infantil no es una sentencia de por vida, pero sí un factor de riesgo importante. El niño que es abusado aprende que el mundo es un lugar peligroso, que las personas en las que debería confiar son las mismas que lo lastiman. Esta falta de seguridad y de confianza puede llevar a una incapacidad para formar relaciones saludables en la edad adulta. El ciclo de violencia se perpetúa, ya que la víctima se convierte en el agresor. La negligencia emocional es tan dañina como el abuso físico. La falta de afecto, de apoyo, de una figura de apego segura, crea un vacío emocional que el individuo busca llenar de formas autodestructivas. El asesino en serie, en su búsqueda de poder, está en realidad tratando de llenar ese vacío, de recuperar el control sobre una vida que en la infancia le fue arrebatada. El vínculo roto con la figura de apego es un factor crucial. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, sugiere que la calidad del vínculo entre un niño y su cuidador tiene un impacto duradero en su desarrollo. Un vínculo roto o inseguro puede llevar a una incapacidad para confiar en los demás, a una sensación de soledad y a una falta de empatía. La psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de empatía y de remordimiento, a menudo tiene sus raíces en la infancia. Aunque la genética juega un papel, los traumas infantiles pueden actuar como un detonante, activando el lado oscuro de la personalidad. El ciclo de la violencia es un patrón que se repite. La víctima de abuso se convierte en el abusador, el maltrato se transmite de generación en generación.
La única forma de romper este ciclo es a través de la conciencia y de la intervención temprana. El cerebro del asesino. La neurociencia ha arrojado luz sobre las diferencias cerebrales que pueden predisponer a un individuo a la violencia. Aunque no existe un gen del asesino, estudios de neuroimagen han revelado que las mentes de los asesinos en serie a menudo funcionan de manera diferente. La amígdala, la parte del cerebro responsable de las emociones y del miedo, a menudo muestra una actividad reducida en los psicópatas. Esta falta de respuesta emocional explica por qué muchos asesinos en serie no sienten miedo o remordimiento. El cerebro no les envía las señales de alerta que nos detendrían a la mayoría de nosotros. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento crítico, la toma de decisiones y el control de los impulsos, también puede funcionar de manera diferente. Los psicópatas a menudo muestran una reducción de la materia gris en esta región, lo que podría explicar su comportamiento impulsivo y su incapacidad para planificar a largo plazo. La química cerebral también juega un papel. Los niveles anormales de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina pueden influir en el comportamiento agresivo. La serotonina, que regula el estado de ánimo, a menudo se encuentra en niveles bajos en los individuos violentos. La interacción entre la genética y el entorno es crucial. Un individuo puede nacer con una predisposición genética a la violencia, pero esta predisposición solo se activa si se encuentra con un entorno de abuso o de negligencia. El cerebro no es un destino fijo, es un órgano que se moldea con la experiencia. El estudio del cerebro del asesino no es una forma de justificar el crimen, sino de entenderlo. Al comprender las causas biológicas y psicológicas de la violencia, podemos desarrollar estrategias más efectivas para la prevención y el tratamiento. La soledad del asesino en serie. A pesar de su aparente normalidad y su capacidad para interactuar con la sociedad, muchos asesinos en serie viven en un estado de profunda soledad. Es una soledad que no se alivia con la compañía, ya que son incapaces de formar conexiones emocionales significativas. La incapacidad para la intimidad es un rasgo común. El asesino en serie no puede permitirse ser vulnerable, no puede confiar en nadie. Su mundo es un lugar hostil, y la única persona en la que puede confiar es en sí mismo. Esta incapacidad para la intimidad lo aísla aún más, creando un círculo vicioso de soledad y desconfianza. El sentimiento de ser un extraño en su propia vida es otra fuente de soledad. El asesino en serie se siente diferente a los demás, como si no perteneciera. Esta sensación de alienación se agrava con el tiempo, ya que sus crímenes lo separan aún más de la humanidad. Vive en un mundo propio, un mundo donde él es el único habitante. El narcisismo también contribuye a la soledad. El asesino está tan centrado en sí mismo, en sus propias fantasías y necesidades, que no puede ver a los demás como personas. Los ve como objetos, como un medio para un fin. Esta falta de empatía lo aísla aún más, ya que no puede conectar con el dolor o la alegría de los demás. La soledad del asesino en serie es un recordatorio de que la verdadera conexión humana no se basa en el poder o en el control, sino en la vulnerabilidad y en la empatía. Y es en la ausencia de estas cualidades donde la oscuridad puede crecer sin control. El factor de la muerte y la inmortalidad. Para muchos asesinos en serie, la muerte no es el final, sino el comienzo. Es la culminación de sus fantasías, el momento en que ejercen su poder supremo sobre la vida de otro. Pero también es un intento de lograr una forma de inmortalidad, de dejar una marca en el mundo, de ser recordado para siempre. El poder sobre la vida y la muerte es la droga más potente de todas. El asesino se convierte en un dios, el dueño del destino de su víctima. Esta sensación de poder es tan adictiva que lo impulsa a seguir matando, a seguir buscando la próxima dosis. La búsqueda de la inmortalidad es una motivación clave en muchos casos. El asesino en serie sabe que sus crímenes lo harán famoso, que su nombre será recordado en la historia. Esta fama, aunque sea por una razón terrible, le da una sensación de que su vida tiene un significado, que no es un ser insignificante. La firma del asesino es un reflejo de esta búsqueda de la inmortalidad. Es un ritual que es único para cada asesino, una forma de dejar su marca, de decir, yo estuve aquí. La firma es un mensaje para el mundo, un recordatorio de que él tiene el poder, y que nadie puede detenerlo. El legado del asesino en serie es un tema fascinante. ¿Por qué la sociedad está tan fascinada con estos individuos?
¿Qué nos dice nuestra fascinación sobre nuestra propia mortalidad y nuestro propio miedo a la oscuridad? La huella de la psicopatía. La psicopatía, un constructo clínico que a menudo se confunde con la sociopatía, es más que una simple falta de empatía, es un trastorno de la personalidad que se manifiesta como una constelación de rasgos y comportamientos interrelacionados. No todos los psicópatas son asesinos, y no todos los asesinos en serie son psicópatas, pero existe una superposición significativa entre ambos grupos, lo que nos obliga a examinar esta condición con una atención minuciosa. La psicopatía, en su núcleo, es una incapacidad profunda para conectar con el mundo emocional de los demás. A menudo se describe como una ceguera emocional, una ausencia de la capacidad para sentir el dolor, la alegría o el miedo de otra persona, lo que les permite ver a los demás como objetos, como un medio para sus propios fines. Esta ausencia de empatía es el rasgo más distintivo y, quizás, el más aterrador. Para el psicópata, el sufrimiento ajeno no es una señal para detenerse, es una fuente de fascinación, o en el peor de los casos, de indiferencia. Es esta desconexión lo que les permite mentir, manipular y explotar sin sentir un ápice de culpa o remordimiento. El psicópata no miente por necesidad, sino por placer, disfruta del acto de engañar a los demás, de ver cómo sus víctimas se retuercen en el laberinto de sus propias mentiras. Es un juego de poder psicológico, en el que el psicópata siempre tiene la ventaja, porque su oponente está jugando con las reglas de la moralidad y la empatía, reglas que para el psicópata simplemente no existen. El encanto superficial es una de sus herramientas más poderosas. El psicópata es un actor consumado, capaz de proyectar una imagen de carisma, inteligencia y normalidad que atrae a los demás como una polilla a la luz. Utilizan esta fachada para ganarse la confianza de sus víctimas y de la gente a su alrededor, una táctica que les permite ocultar su verdadera naturaleza y operar sin ser detectados. Es el lobo vestido de oveja, el amigo en el que confías, el colega que admiras, el vecino que nunca sospecharías. Esta dualidad, la capacidad de ser una persona normal y un monstruo al mismo tiempo, es lo que hace a los psicópatas tan peligrosos. La búsqueda de emociones fuertes es otra característica común de la psicopatía. El psicópata se aburre con facilidad y busca constantemente la excitación, el riesgo y el peligro. La vida diaria es monótona, predecible y carece de la descarga de adrenalina que anhelan. El asesinato, para muchos, es la forma más extrema de excitación, una experiencia que les da un golpe de dopamina que ninguna otra actividad puede igualar. Es la culminación de sus fantasías, el momento en que su mundo interior y su mundo exterior chocan en un acto de violencia. Esta necesidad de ir más allá, de romper los límites, de buscar el próximo subidón, es lo que impulsa a muchos asesinos en serie a continuar su matanza. Es importante entender que la psicopatía no es una enfermedad mental en el sentido tradicional. No es algo que se pueda curar con medicamentos o terapia. Es un rasgo de la personalidad, una forma de ser que es casi imposible de cambiar. El tratamiento se centra en la gestión de los comportamientos, en enseñar al individuo a controlar sus impulsos y a ser más funcional en la sociedad, pero no en cambiar su naturaleza. El psicópata no puede ser curado de su falta de empatía, porque su cerebro simplemente no está conectado de esa manera. Y es por eso que la psicopatía, en su forma más pura, es la huella más profunda y duradera que un criminal puede dejar en la mente de un investigador. El rol de la sociedad y la casa. La sociedad, en su fascinación por el mal, a menudo crea un mito en torno a los asesinos en serie. La cobertura mediática, la cultura popular y los documentales convierten a estos individuos en figuras de culto, ignorando el horror y el dolor que causan. Es una fascinación morbosa que se alimenta del miedo y de la curiosidad, una forma de enfrentarnos a la oscuridad que existe en el mundo sin tener que mirarla de frente. El asesino en serie se convierte en un personaje de ficción, un villano de película que es a la vez aterrador y fascinante. La fascinación por el mal es una parte de la naturaleza humana. Nos atrae la oscuridad, nos sentimos fascinados por los monstruos, porque nos dan una forma de entender nuestros propios miedos. El asesino en serie es la personificación de lo que tememos, el recordatorio de que el mal no es una fuerza sobrenatural que solo existe en las películas, sino que puede ser una persona, un vecino, un amigo. Al crear un mito en torno al asesino, nos distanciamos de la realidad de su crimen, lo convertimos en un arquetipo, una figura de la que podemos hablar sin tener que lidiar con el dolor de las víctimas reales.
La cobertura mediática juega un papel crucial en la fama de los asesinos en serie. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas exclusivas y los documentales convierten a estos individuos en celebridades. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar, pero a menudo se cruza la línea entre la información y el entretenimiento. La historia del asesino se vende como un espectáculo, y en el proceso, el sufrimiento de las víctimas se olvida. Este sensacionalismo no solo alimenta el ego del asesino, sino que también crea un ciclo de violencia, ya que los imitadores buscan la fama que los medios de comunicación han prometido. La caza humana es un fenómeno social que une a la comunidad. La gente se une para encontrar al asesino, para traerlo a la justicia. La caza se convierte en una forma de afirmar el bien sobre el mal, de demostrar que la comunidad no se dejará intimidar por la oscuridad. La policía se convierte en los héroes, y la comunidad se convierte en su aliado. Es una batalla épica, una lucha entre la luz y la oscuridad, y el final feliz es la captura del monstruo. La psicología forense juega un papel vital en la captura de los asesinos en serie. El perfil psicológico, basado en el análisis del modus operandi del asesino, puede ayudar a los investigadores a predecir su próximo movimiento, a entender su mente, a atraparlo en su propio juego. El perfilador es el héroe intelectual, la persona que puede entrar en la mente del monstruo y sacarlo a la luz. La mente de la víctima y la explotación. El asesino en serie es un depredador que se especializa en la explotación de las vulnerabilidades humanas. La mente de la víctima es tan crucial como la del asesino, ya que el asesino se basa en la confianza, la desesperación o el miedo de su presa. El engañar y seducir a la víctima es un arte para el asesino. Utiliza su encanto superficial, su apariencia de normalidad o una promesa de ayuda para acercarse a su presa. La víctima, sin sospechar nada, se acerca a su depredador. La vulnerabilidad de la víctima es un factor clave. Las víctimas a menudo son personas que están solas, que están pasando por un momento difícil o que confían demasiado en los demás. El asesino en serie se aprovecha de estas debilidades. El miedo y la indefensión son el objetivo final del asesino. El asesino quiere que su víctima sienta el terror, la impotencia. El acto de matar es solo la culminación de este juego psicológico de poder y control. La deshumanización de la víctima es un paso necesario para el asesino. Al ver a la víctima como un objeto, el asesino puede cometer atrocidades sin remordimiento. La víctima no es una persona, es una cosa, un objeto que sirve a un propósito sádico. El impacto en la mente del investigador. Los detectives de homicidios que investigan los crímenes de los asesinos en serie no solo se enfrentan a un desafío intelectual, también se enfrentan a un desafío psicológico. Tienen que sumergirse en la mente del monstruo para entenderlo, para capturarlo. El riesgo de la disociación es real. El investigador tiene que disociarse de las emociones para poder analizar el crimen de manera objetiva. Pero esta disociación puede tener un costo, ya que puede llevar a una pérdida de empatía. La fatiga por compasión es un síndrome que afecta a los profesionales que trabajan con trauma. El investigador se expone a tanto horror y dolor que su capacidad para sentir empatía se agota. Se vuelven insensibles al sufrimiento humano. La necesidad de control es un rasgo común en los investigadores. El investigador quiere tener el control de la situación, de la cacería. Pero el asesino en serie a menudo es un maestro de la manipulación, y el investigador puede sentirse frustrado, impotente. El perfil psicológico del asesino se convierte en una obsesión. El investigador tiene que pensar como el asesino, ver el mundo a través de sus ojos. Esta inmersión en la oscuridad puede ser peligrosa, ya que puede difuminar la línea entre el bien y el mal. El misterio de la motivación. La pregunta que a menudo se hace es, ¿por qué lo hizo? La respuesta a esta pregunta no es simple. La motivación del asesino en serie es un laberinto de fantasías, necesidades y deseos que se superponen y se entrelazan. Es un misterio que desafía la lógica y que a menudo se pierde en la complejidad de la mente humana. Para el asesino, el asesinato no es solo un acto de violencia, es la culminación de una vida de frustración, de impotencia y de dolor. Es un intento de recuperar el control, de llenar un vacío que ha existido desde la infancia, de ser alguien, de ser importante. El deseo de poder y control es la motivación más común. El asesino se siente impotente en su vida real,
y el asesinato es una forma de compensar esa impotencia. El acto de matar es la forma más extrema de control, la forma de ser el dueño del destino de otra persona. Es una droga, una necesidad que se vuelve más y más fuerte con cada asesinato. El asesino se siente invencible, omnipotente, un dios en su propio universo. El placer sexual es otra motivación clave. Para muchos asesinos en serie, el acto de matar es una forma de gratificación sexual. El asesinato se convierte en un acto de perversión, en el que el poder y el control son los afrodisíacos. Es una forma de expresar sus fantasías más oscuras, de llevar a cabo los escenarios que han creado en su mente. La muerte de la víctima es la culminación de este ritual sexual. La búsqueda de fama y reconocimiento es una motivación menos común, pero no menos importante. El asesino quiere ser el centro de atención, el protagonista de su propia película de terror. Se burla de las autoridades, envía mensajes a los medios de comunicación y deja pistas para que la gente sepa que él es el que tiene el control. Quiere que su historia sea contada, que su nombre sea recordado. La fama, aunque sea por una razón terrible, le da una sensación de importancia que nunca ha tenido. La venganza es una motivación que a menudo se remonta a la infancia. El asesino se siente traicionado, lastimado, y busca venganza en el mundo, en las personas que se asemejan a sus abusadores. El asesinato es un acto de justicia personal, una forma de hacer que el mundo pague por el dolor que le ha causado. Es una forma de cerrar un ciclo, de sanar una herida que nunca ha sanado. Pero la venganza no trae la paz, solo trae más dolor, más violencia, más vacío. La sombra del cáncer del alma. El asesinato en serie no es solo un crimen, es un síntoma de una enfermedad del alma. Es un reflejo de la oscuridad que puede crecer en la psique humana cuando no hay luz, no hay amor, no hay empatía. Es un cáncer que corroe el alma, que consume la humanidad y que deja un vacío. El narcisismo, el egoísmo extremo y la falta de empatía, es un cáncer que corroe el alma. El asesino en serie está tan centrado en sí mismo, en sus propias necesidades, que no puede ver a los demás como personas. Los ve como objetos, como un medio para sus propios fines. Esta incapacidad para ver a los demás como seres humanos es lo que les permite cometer atrocidades sin remordimiento. Es una enfermedad del ego, una enfermedad que se alimenta de la inseguridad y de la necesidad de poder. La incapacidad para el amor es un signo de esta enfermedad. El asesino no puede dar ni recibir amor, ya que el amor requiere vulnerabilidad y empatía. El amor es un riesgo, una debilidad que el asesino no puede permitirse. Y sin amor, el alma se seca, se vuelve árida, un desierto en el que solo la oscuridad puede crecer. La soledad existencial es el resultado final. El asesino vive en un estado de profunda soledad, un estado de aislamiento que no puede ser aliviado por la compañía. Está solo en su mundo, un mundo que ha sido creado por su propia oscuridad. Y en esta soledad, el asesino se vuelve más y más monstruoso, más y más inhumano. La sed de sangre es un síntoma de esta enfermedad. El asesino no solo quiere matar, quiere dominar, quiere controlar, quiere poseer. Es una sed que nunca puede ser satisfecha, un hambre que solo crece con cada asesinato. Y en esta sed, el asesino pierde su humanidad, se convierte en un depredador, un monstruo que solo vive para cazar. La psicología de la confesión. La confesión de un asesino en serie es un momento crucial en la investigación. Es el momento en que el asesino rompe el silencio, en el que se abre el telón del teatro de su mente. Pero la confesión no siempre es lo que parece. Es un juego de poder, un duelo de voluntades entre el asesino y el interrogador. El asesino quiere controlar la narrativa, quiere ser el protagonista de su propia historia, quiere que su historia sea contada de la manera que él quiere. La confesión es una forma de controlar el final de su historia, de asegurarse de que será recordado de la manera que él quiere. La necesidad de ser escuchado es una motivación clave para la confesión. El asesino ha vivido en el silencio, en la oscuridad, en la soledad. Quiere que su historia sea escuchada, quiere que el mundo sepa lo que hizo, porque lo hizo. La confesión es una forma de romper el silencio, de ser visto y de ser escuchado. Es una forma de ganar el control de su propia narrativa. El juego del gato y el ratón con el interrogador es una parte de la confesión. El asesino disfruta de la manipulación,
de la lucha de voluntades con el detective. La confesión se convierte en un duelo de inteligencias, en el que el asesino se siente superior, más astuto que el detective. Es un juego en el que el asesino siempre tiene la ventaja, porque conoce su propia mente de una manera que el detective nunca podrá. El remordimiento falso es una característica común en las confesiones. El asesino puede fingir arrepentimiento para ganarse la simpatía del interrogador o para conseguir una sentencia más leve. Es una actuación, una forma de manipular las emociones de los demás. Pero el remordimiento no es algo que se pueda fingir, o lo sientes o no lo sientes. Y en el caso del psicópata, la respuesta es siempre la misma: no lo sienten. La necesidad de fama es otra motivación. La confesión le da al asesino la oportunidad de ser el centro de atención, de ser recordado en la historia. Sabe que su confesión será noticia, que será el tema de conversación en la televisión, en los periódicos, en los libros. Quiere ser una leyenda, un mito, un monstruo. La confesión es una forma de lograr esa inmortalidad, de asegurarse de que su nombre será recordado para siempre. El legado de la oscuridad. Los asesinos en serie dejan una huella imborrable en la sociedad. Sus crímenes nos confrontan con nuestra propia vulnerabilidad, con el mal que puede existir en el mundo. Nos obligan a examinar nuestra propia humanidad, nuestra propia capacidad para el bien y para el mal. El miedo colectivo es el legado más obvio. La sociedad vive con el miedo de que un monstruo pueda estar escondido a plena vista. Este miedo cambia la forma en que vivimos nuestras vidas, la forma en que interactuamos con los demás, la forma en que vemos el mundo. Nos volvemos más cautelosos, más desconfiados, más paranoicos. Es un miedo que se transmite de generación en generación, una sombra que nunca desaparece. La fascinación por el mal es el legado más sutil. La sociedad, a través de la cultura popular, convierte a los asesinos en figuras de culto. Esta fascinación nos obliga a preguntarnos por qué nos sentimos tan atraídos por el horror. ¿Qué nos dice nuestra fascinación sobre nuestra propia mortalidad y nuestro propio miedo a la oscuridad? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, una pregunta que nos persigue. La necesidad de entender es el legado más profundo. La sociedad quiere entender por qué lo hicieron, para que podamos prevenirlo en el futuro. La criminología, la psicología, la sociología, todas estas disciplinas se han unido para tratar de resolver el misterio de la mente criminal. Es una búsqueda de la verdad, una búsqueda de la luz en la oscuridad. El futuro de la criminología. La criminología, el estudio del crimen, ha evolucionado a lo largo de los años. De la frenología, la creencia de que la forma del cráneo podía revelar la personalidad de un criminal, a la psicología forense, el campo ha tratado de entender la mente del criminal. Pero el futuro de la criminología no está en el pasado, está en la ciencia, en la tecnología y en nuestra propia comprensión de la naturaleza humana. La neurocriminología es un campo en crecimiento que utiliza la neurociencia para entender el crimen. El estudio del cerebro del criminal, de los genes y del entorno, puede ayudarnos a predecir el comportamiento violento y a desarrollar estrategias de prevención. Es una forma de ir más allá del comportamiento y de entender las causas biológicas y psicológicas de la violencia. La neurocriminología nos da la esperanza de que un día, podamos detener al monstruo antes de que se forme. La psicología forense se ha convertido en una herramienta vital para la policía. El perfil psicológico, la entrevista a los criminales y el análisis del crimen son esenciales para la captura de los asesinos en serie. La psicología forense nos da una ventana a la mente del criminal, una forma de entender sus motivaciones, sus fantasías, sus miedos. Es un duelo de mentes, en el que el psicólogo forense debe pensar como el criminal para poder atraparlo. La prevención es el objetivo final. Al entender las causas de la violencia, podemos desarrollar estrategias para prevenirla. La intervención temprana, el apoyo a los niños con trauma y el tratamiento de los trastornos de la personalidad son clave. La prevención es la única forma de romper el ciclo de la violencia, de detener al monstruo antes de que nazca. Es un trabajo difícil, un trabajo que requiere la colaboración de toda la sociedad. Pero es un trabajo que vale la pena, porque lo que está en juego no es solo la vida de una víctima, es la humanidad de todos nosotros. La soledad del investigador. El investigador que trabaja en crímenes de asesinos en serie a menudo vive una vida de soledad.
La obsesión con el caso, la exposición a la oscuridad, la incapacidad de compartir lo que ve. El aislamiento del investigador es un problema grave. La gente no puede entender lo que él ve, lo que él vive. El estrés es una parte de la vida diaria. La presión de resolver el caso, el miedo de que el asesino mate de nuevo. La obsesión con el caso se convierte en una parte de su identidad. El caso consume su vida, su mente. El grito del silencio. El grito de la víctima a menudo se pierde en el silencio. La sociedad se centra en el asesino, en su historia, en su mente. Pero la víctima es la que sufre, la que es olvidada, la que es reducida a un nombre en una lista. Y sin embargo, la víctima es la que tiene la verdadera historia, la historia de la vida que fue robada, el dolor que fue causado, la familia que fue destrozada. La voz de la víctima debe ser escuchada. La sociedad debe recordar que detrás de cada crimen hay una persona, una familia, una comunidad que sufre. La víctima no es un objeto, no es un número, es un ser humano, con sueños, con esperanzas, con una vida que fue arrebatada. La voz de la víctima es la que nos recuerda el verdadero costo del crimen, el dolor que no puede ser medido en estadísticas. La justicia para la víctima es el objetivo final. El asesino debe ser juzgado, debe pagar por sus crímenes. Pero la justicia no es solo un castigo, es una forma de honrar a la víctima, de recordar su vida, de darle un cierre a su familia. La justicia es una forma de decir que la vida de la víctima importaba, que su dolor fue real. La paradoja de la mente criminal. La mente criminal es una paradoja. Es una mezcla de inteligencia y estupidez, de encanto y de brutalidad, de normalidad y de monstruosidad. Es un laberinto de contradicciones que desafía la comprensión. La mente criminal es la prueba de que la naturaleza humana es un misterio, una caja de Pandora que nunca puede ser completamente abierta. La dualidad de la mente criminal es lo que la hace tan fascinante. La capacidad de ser una persona normal y un monstruo al mismo tiempo. El asesino en serie es un maestro de la dualidad, un ser que vive en dos mundos, un mundo de luz y un mundo de oscuridad. El rompecabezas de la mente criminal es lo que atrae a los investigadores. La necesidad de resolver el misterio, de entender lo incomprensible. El asesino en serie es un rompecabezas humano, un enigma que desafía la lógica y que solo puede ser resuelto con la intuición, con la empatía y con el conocimiento de la psicología. La última lección. La última lección de la mente criminal es que el mal no es una fuerza sobrenatural. Es una parte de la naturaleza humana, una parte que puede crecer en la oscuridad, en la soledad, en la ausencia de amor y de empatía. Pero el mal no es invencible. La luz, la compasión, la empatía, el amor, estas son las armas que podemos usar para luchar contra la oscuridad, para asegurar que la historia de un asesino en serie sea solo una historia, y no un destino. La mente criminal es una advertencia, un recordatorio de que debemos nutrir la luz en nosotros mismos y en los demás, para que la oscuridad no tenga un lugar donde crecer.